Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos al quinto día consecutivo de el Seminario de Aspectos Legales en Medicina. Muchas gracias por seguirnos en las transmisiones que tenemos directamente en vivo a través de esta plataforma Zoom y a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17 Internacional. Muchas gracias por seguirnos estos días. El día de hoy daremos pie a una plática desde mi punto de vista impresionante. Una plática que tiene que ver mucho cómo estamos haciendo las cosas en medicina en este país. Cómo se lleva a cabo la atención médica desde un punto de vista protocolario o tomando en cuenta los conocimientos de cada uno de los profesionales de la salud. El día de hoy será una plática tan importantes como las que hemos visto, sin embargo más reducida en tiempo. Hoy va a ser una plática reducida, pero con mucho aprendizaje. Espero que de mucho aprendizaje. Y el tema que veremos es libertad prescriptiva del profesional de la salud. Entonces, iniciemos. Me voy a permitir compartir mi pantalla en este momento. Está la pantalla. Les recuerdo el Facebook, mis redes sociales. Mis redes sociales, me pueden encontrar como Abraham Dávila R en Facebook, en Twitter, en Instagram, y mi correo electrónico adavila@salomonwarner.com.mx y WhatsApp 333-106-0604. Pues iniciemos y entremos de lleno con este tema. Hoy analizaremos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver sobre cómo tenemos que actuar, de qué tan legal son o qué tan constitucionales son algunas disposiciones en el ámbito médico. Yo soy convencido que tenemos que ver, porque podemos analizar muchas normas oficiales mexicanas y encontrar algunos detalles, pero eso les quito la emoción si les empiezo a platicar, me empiezo a adelantar. Les voy a platicar, se trata de, para llegar a este análisis constitucional, por supuesto que tendríamos que partir del caso. Es un caso que cada uno de los que estamos aquí tenemos que trasladarlo a la actividad médica que desempeñamos. Se trata, en este caso particular, de un paciente que promovió un juicio civil ordinario de responsabilidad civil en contra de un médico cirujano general, en contra de un médico que realiza procedimientos de bariatría, ¿sí? De obesidad, quirúrgicos de obesidad. Y entonces esta paciente, no satisfecha con el resultado que obtuvo de la cirugía, optó por demandar civilmente a este médico. El argumento importante que acusaba la paciente se concentraba en que para la realización de este procedimiento quirúrgico existe una norma oficial mexicana. Hoy es la 08 de los procedimientos quirúrgicos de obesidad. Antes era la 174, que es la que vamos a entrar en materia de estudio de constitucionalidad. Esta norma 174 establecía, como lo establece hoy la 08, que para ser candidato a esta cirugía hay varios requisitos, pero entre ellos dos muy importantes. El primero, tener un índice de masa corporal determinado entre un rango y un rango. Esto es, que cualquier persona que no estuviera en ese rango de índice de masa corporal no es candidato a esta cirugía de obesidad. El segundo, también muy importante, que fue el argumento de esta paciente, consistía en que, y así lo establece la norma, que para
ser candidato se requiere previamente ser valorado por un grupo multidisciplinario de médicos o de profesionales de la salud, entre ellos un psicólogo, un nutriólogo, un endocrinólogo, por supuesto el cirujano, y solamente que el grupo multidisciplinario estableciera que reunía las características para ser candidato a la cirugía, podría ser sometido a este procedimiento. Y como todos ustedes saben, las normas oficiales mexicanas en los primeros puntos, todas establecen que son de carácter obligatorio para el sector público, social y privado. Luego, entonces, no podríamos escapar de la obligatoriedad de estas normas oficiales mexicanas. Aun cuando en la pirámide de Kelsen están hasta abajo, bueno, no dejan de ser obligatorias, mientras no exista una contradicción con una norma superior. Luego, entonces, al no existirla, pues era obligatorio para este médico. ¿Qué ocurrió? Que esta paciente señala que ella fue sometida al procedimiento quirúrgico de obesidad sin haber cumplido el médico estas dos disposiciones. Primero, porque ella no contaba con el índice de masa corporal dentro del rango que establecía la norma oficial mexicana. Y número dos, señalaba que nunca fue previamente valorada por ningún médico que no hubiese sido el cirujano general que practicó la cirugía. Dos obligaciones importantes y necesarias previstas en la norma oficial mexicana 174 entonces de los procedimientos quirúrgicos de obesidad. Llega esta demanda, por supuesto un juez, se contestan la demanda, se ofrecen pruebas, alegatos y llega una sentencia. Y me gustaría que ustedes hicieran el análisis, si ustedes fueran el juez, ¿cómo hubiesen emitido esa sentencia? ¿Qué tan difícil hubiera sido llegar a una condena o una absolución? Y les digo cuál fue la respuesta. El juez determinó que había culpabilidad del médico, ¿sí? Y la culpabilidad la centró específicamente en esos dos puntos. Y el argumento de la sentencia decía, bueno, la norma oficial mexicana de este tipo de procedimientos te establecen esta obligación, reitero, de solamente ser candidatos los que tengan este índice de masa corporal y además ser previamente valorado por un grupo multidisciplinario de médicos. Sometiste a una paciente a este procedimiento que no reunía el índice de masa corporal y nunca fue valorada por un grupo multidisciplinario de médicos. Por ende, no hay forma de que pueda absolverte y condena a este médico. Se procede a una apelación, que es el recurso que legalmente procede contra una sentencia de primera instancia, y el juez de segunda instancia, los magistrados de segunda instancia, 3 magistrados, analizan el caso nuevamente y llegan a una conclusión. Y la conclusión de segunda instancia fue exactamente la misma. Confirman la sentencia porque establecen la norma oficial mexicana es obligatoria, la norma oficial mexicana de este procedimiento contempla un índice de masa corporal para ser considerado candidato y haber sido previamente valorado por un grupo multidisciplinario de médicos. No cumpliste ni una ni otra. Es muy fácil, es una obligación de esta norma oficial mexicana, confirma la condena. Ante esto, la única opción es en contra de esta sentencia de segunda instancia, es la violación constitucional y entonces se promueve un juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Este tribunal colegiado son nuevamente 3 magistrados que analizan si fue o no constitucional esta sentencia de primera y de segunda instancia. La analizan, se somete a una sesión de magistrados y los 3 magistrados por unanimidad, establecen negar la justicia de la Unión solicitada, el amparo de la justicia de la Unión solicitada por el quejoso, en este caso el médico, en virtud de que las circunstancias eran muy claras. Había una norma oficial mexicana que es obligatoria
de observancia obligatoria, reitera, en el sector público, social, privado, en todo territorio nacional, y que al no haberla cumplido, reitero, por no justificarse que la paciente cumplía con el índice de masa corporal que contemplaba la norma, ni haber sido previamente valorada por el grupo multidisciplinario de médicos, no había forma de justificar una concesión de amparo, sino por el contrario, todos los elementos para justificar la negativa de amparo. Sobre esta resolución, solamente podría contemplarse un recurso cuando se alega constitucionalidad de normas que por su trascendencia e importancia puedan ser analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue entonces que se promovió este recurso en contra de la constitucionalidad de la norma oficial mexicana. Esto es no sobre el acto médico, sino estableciéndose que la norma oficial mexicana era inconstitucional, las disposiciones ahí contenidas. Se presenta un recurso, se llama recurso de amparo directo en revisión. Es una revisión del amparo directo que conocen los magistrados del Tribunal Colegiado. Se presenta ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia y, hecho esto, el presidente de la Corte lo analiza y establece si procede o no procede. En este caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que era improcedente este recurso, porque no reunía determinadas características como la trascendencia del mismo. Ante este solamente queda un recurso que se llama recurso de reclamación en la ley de amparo, donde otro de los ministros de la Corte puede analizar no no el fondo del asunto, pero sí si lo pueden jalar para estudiar el caso. Si es procedente, el análisis del caso. Luego entonces, este ministro a quien fue turnado este caso, resuelve que sí es procedente analizarlo, sin prejuzgar sobre su constitucionalidad o no, al menos reúne las características de importancia y trascendencia para que esta sala de la Corte pudiera analizar. Una vez turnado a esta sala, lo turnan a una ponencia de este ministro, y entonces viene la disyuntiva cómo resolver. Ustedes saben cómo opera esta sala de la Corte. Son 5 ministros los que analizan el caso, y cada uno emite su votación o criterio. Y yo les pido que hagamos un ejercicio en un segundo. Bueno, lo vamos a hacer un poco más de un segundo. Y yo se los voy a plantear. Y me gustaría, si tienen la opción de votar o de levantar la mano, lo puedan hacer. Quiero entender que los que no levanten la mano, no votaron. Votaron en contra, perdón. No se vale no votar, porque en la Corte no se vale que nadie vote. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como si todos los presentes fueran ministros de esta sala de la Corte. Y les voy a presentar el planteamiento que se les hizo, que tuvieron, para que ustedes, siendo ministros, cómo hubiesen resuelto. Es más, les voy a pedir otro favor, mucho más fácil. En la forma de estar por escrito, ustedes pueden hacer preguntas. Ahí me van a poner posición 1, posición 2, y con eso vamos a ver, les envío posteriormente el resultado de la consulta. ¿Cuál es la disyuntiva? El análisis constitucional de la norma oficial mexicana 174 para el manejo integral de la obesidad, entonces así se denominaba esta norma, y la posición 1, mucho cuidado, la posición 1 es el primer párrafo, la posición 2 es el segundo párrafo. Ustedes en la forma en comentarios me pueden poner posición 1, posición 2. No se vale no votar, ni poner nada. Entonces yo se las voy a leer y ustedes me dicen con cuál se identifican si fueran ustedes el ministro de la Corte. La posición 1 que había que resolver era: la norma oficial mexicana actúa como restricción contrarias a la libertad prescriptiva o terapéutica, la cual a su juicio es parte esencial del derecho del trabajo. Es la posición número 1.
¿Quién está a favor de la 1? Me lo pone ahí. Yo estoy a favor de esta posición y yo votaría si el ministro dice esto. La posición 2 dice, la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho, sino que la norma oficial mexicana funge como criterio orientador de la profesión médica. La posición 2, reitero, la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho, sino que la norma oficial mexicana funge como criterio orientador de la profesión médica. Entonces, señores, ustedes se tienen que identificar con la posición 1 o con la posición 2. No se vale no poner nada, pero sí tengo que poner con cuál de las dos me estoy identificando. Si siendo ministros, cómo resolvería? Una vez más, un ministro dice, a ver, la norma oficial mexicana restringe, es contraria a la libertad prescriptiva de los médicos y esta libertad prescriptiva es esencial, es una parte del derecho al trabajo de los médicos y la norma está mal. Y el otro ministro dice, no, la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho, la norma solamente actúa como contiene un criterio orientador de la profesión médica. Son los dos criterios que tiene en la Corte. Someten a votación. Son 5 ministros. 5 ministros. Pregunta cómo consideran que estos 5 ministros, quién votó por la posición 1 y quién por la posición 2, o cuántos por una y cuántos por otras, o si todos votaran por unanimidad por una o por la otra. La respuesta, 4 votos a favor de la posición 1, un voto a favor de la posición 2. Increíble, ¿verdad? Yo sé que en el medidor vienen puras 2. Puras 2, puras 2, puras 2, puras 2, mire, puras 2. Si fueran ministros, seguramente hubieran estado con la minoría. Y lo que pasa es de que durante muchos años hemos escuchado criterios orientadores y la segunda se nos hizo más familiar. La realidad es de que la primera no le pusimos porque pocos la entendieron. Vamos a ver qué sustento tiene la Suprema Corte de Justicia al respecto. La sentencia dice, la norma oficial mexicana del manejo integral de la obesidad viola los derechos de prescripción de los médicos. Dice, la libertad prescriptiva es un principio científico y ético que tiene como finalidad orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los profesionales de la salud discrecionalidad en su actuar, siempre y cuando, 2 puntos, siempre y cuando sea en beneficio del paciente y tomando en consideración las circunstancias especiales del caso. 2 requisitos indispensables. ¿Qué es libertad prescriptiva? Yo se los voy a decir en un ejemplo, y es un ejemplo que reitero. Es un ejemplo hipotético, no es un ejemplo real. Tenemos un paciente con un cuadro de gripe, los síntomas de la gripe, y llega con 4 médicos diferentes a sus consultorios, a la consulta. Llega con el al consultorio el doctor número 1 y le da un tratamiento. Va con el médico del consultorio 2 y le da otro tratamiento. Va con el médico del consultorio 3, le da otro tratamiento. Va con el médico del consultorio 4 y le da otro tratamiento. Seguidos, uno tras otro, mismo cuadro, mismos síntomas, el mismo día, con la diferencia de la media hora de consulta. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay que todos los médicos le prescriban el mismo tratamiento, sabiendo que hay una guía clínica de la gripa? ¿Cuántos? ¿Qué posibilidad de que todos le prescriban el mismo tratamiento? Porque así debería de ser. ¿Saben cuántos? Muy bajas posibilidades de que los 4 le prescriban lo mismo. Porque cada quien tendrá su propio criterio médico para actuar en este caso. Probablemente el médico número 1 le diga, ¿sabes qué? Yo voy a ir con puros, voy a ser muy agresivo. Voy a ir con, te vamos a intravenosos, antibióticos, y me va muy para que salgas rápido. Y quizás el médico número 2 diga, no, yo me voy
con puros síntomas, con puros medicamentos asintomáticos para que no te generen molestias en tus síntomas, para no generarte resistencia, no te voy a recetar antibióticos, etcétera. El tercero tendrá su propio criterio, el cuarto también. Y esto quiere decir que porque ninguno le dio el mismo tratamiento, los cuatro están mal. ¿O qué no será que cada quien pueda, respetando esos dos criterios, beneficios del paciente y circunstancias especiales del caso, tener su propio, digo, su propia experiencia le dará su tratamiento? Es como si en un despacho de abogados llegase un asunto conmigo y quiera o piense que la estrategia jurídica que yo tenga sea la misma que el del abogado de enfrente. Y que porque el de la abogada de frente tiene una estrategia jurídica diferente a la mía, el de enfrente está mal. No, ni él está mal, ni yo estoy mal. Ambos tendríamos un criterio diferente, una estrategia diferente, y eso no nos hace ni más ni menos. Porque pensar que todos podemos o debemos de actuar en la misma forma, en las mismas condiciones siempre, pues es pensar que somos unas máquinas. Y eso es completamente imposible. Sería ideal, pero eso no va a ocurrir nunca. Eso no va a ocurrir nunca. En el caso de los cuatro médicos, todavía me encuentro con un problema letal, peor todavía. Y ocurre que si en el caso que les platiqué hipotético de cuatro médicos que atienden al mismo paciente y cada uno le prescribió una cosa diferente, en el caso que ese paciente se sintiese insatisfecho con el servicio de atención médica y presentara una queja, una demanda, una denuncia ante las autoridades correspondientes, estas, en el momento de integrar las pruebas en el ámbito penal, civil o administrativo, van a requerir una prueba fundamental. Y ustedes lo saben, que es una prueba pericial médica. Y este perito que va a emitir su dictamen pericial va a llegar y va a leer el caso. Y va a ver que cuatro médicos ante un mismo caso le dieron tratamientos diferentes. Y entonces va a leer la guía clínica, va a ver que existe una guía clínica y va a decir, bueno, el único que se apegó a la guía clínica es el médico del consultorio número 4. Los otros tres son culpables. Eso va a ocurrir. Los otros tres van a ser culpables porque no siguieron la guía clínica. Luego entonces, ¿dónde queda la libertad de prescripción de los médicos? Eso es pensar siempre que todos tendríamos que actuar igual en las mismas condiciones y características, cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad prescriptiva en esta resolución forma parte del derecho al trabajo de los médicos, de manera que cualquier restricción a la misma que no se encuentre justificada lesiona el derecho a la libertad de trabajo de los médicos, quienes día a día deben de tomar decisiones con base en un criterio médico. Yo voy normalmente a muchos congresos médicos y me encuentro que se presenta una forma de atender un caso médico, y queremos que todo el mundo lo atienda así. Y el que no lo atienda así está mal. Bueno, eso es violar la libertad prescriptiva de los médicos, porque es análogamente como si yo le pidiera a los abogados que todos los casos se atendieran de la misma forma. Y lo que perdemos de vista es que no atendemos a una enfermedad, atendemos a un paciente. En el caso particular, esta una norma oficial mexicana tiene su sustento en una ley que se llama Ley Federal de Metrología y Normalización. Esto es, metrología habla de metro, de medida, normalización, normas de medida. Si hubiera una palabra con la que tuviera que definir que es una norma oficial mexicana, utilizaría la palabra estándar. Es un estándar para hacer algo. Y seguramente, cuando hablamos de una norma oficial mexicana de la infraestructura del servicio de urgencias, se me haría muy adecuado, porque el servicio de urgencias puede estar estandarizado, la infraestructura. Oye, requieres un carro rojo, un área especial de choque, o sea, eso sí se puede estandarizar, pero lo que no podría hacer es poner en línea de producción como un estándar a todos los pacientes diabéticos, darles el mismo tratamiento y esperar el mismo resultado.
Eso no lo puedo hacer porque cada paciente tiene características especiales que lo hacen diferente. Y ese solo hecho me lleva a pensar que mi libertad prescriptiva puedo ejercer siempre y cuando, cuidando el beneficio del paciente y las condiciones especiales de cada caso, buscar su curación o rehabilitación, respetándose mi libertad prescriptiva. ¿Qué dice también la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esta diapositiva vale oro y yo quisiera que le tomaran una fotografía o que la guardaran, que la grabaran. Dice, pensar que un médico debe de actuar en la misma manera, de forma autómata, como si fuera un autómata en todos los casos, carece de sustento, pues cada caso médico presenta características propias, por lo que no puede existir una solución uniforme a todos los temas médicos. Y parece que eso buscamos con la norma oficial mexicana. Pareciera que buscamos que todos los pacientes actuaran igual, llegaran igual y tuviéramos la misma infraestructura, las mismas condiciones, administrar el mismo medicamento en el mismo momento y que esperamos el mismo resultado. Eso no va a ocurrir jamás. Esto no quiere decir de ninguna manera que esté en contra de las recomendaciones para tratamientos, que son las guías clínicas. Las guías clínicas del CENETEC sí me dan precisamente es una guía, pero con una característica que no son obligatorias. Me van a decir cuál es mi camino de ruta y yo en cada momento determinaré si mi algoritmo me da o no me da de acuerdo a las condiciones del paciente, pero no lo hace obligatorio. Ojo, mientras que la norma oficial mexicana sí es obligatoria y me dice cómo debo atender al paciente y si no lo atiendo, incurro en una sanción o incurro prácticamente en un incumplimiento que me genera una responsabilidad. Luego entonces, cuando estas normas oficiales mexicanas se generan como si estuviéramos en un hospital en Houston y es obligatoria en todo el país, pues es muy difícil que un médico en un hospital de una región con pobreza en este país pueda llevar a cabo el cumplimiento de una norma oficial mexicana elaborada hipotéticamente en el mejor de los escenarios. ¿Qué más dice esta resolución de la Corte? En el caso, aquí yo quisiera que lo trasladáramos a nuestra propia práctica profesional, con el otorrinolaringólogo, con el oftalmólogo, con el neumólogo, el neurocirujano, el anestesiólogo, el ginecólogo, que lo pudiéramos trasladar a esta libertad prescriptiva. No obstante, bueno, el análisis que se hace es particularmente de esta norma oficial mexicana del manejo integral de la obesidad. ¿Qué más dice la Suprema de esta sala de la Corte? Dice, el hecho de que la norma oficial mexicana sustraiga el tratamiento quirúrgico de pacientes obesos que no cumplan con la NOM puede aumentar el riesgo médico para pacientes que a pesar de encontrarse afectados en su salud por la condición de obesos, no puedan acceder a este tipo de tratamiento solamente porque no están contemplados en las hipótesis que contempla esta norma oficial mexicana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente el hecho de que no esté ahí no lo hace que no requiera la norma oficial mexicana. También, ¿se acuerdan que establecía un índice de masa corporal y que solamente esos podrían sujetarse a este procedimiento? Bueno, esta sala de la Corte dice, bueno, la necesidad de tener un índice de masa corporal determinado también vulnera la libertad prescriptiva de los médicos, porque parte del supuesto de que todo caso médico es igual, cuando en realidad puede darse el caso de que un paciente no se encuentre dentro del parámetro que fije la norma y también necesita una cirugía gástrica para mejorar su estado de salud. Porque pensar que ningún paciente que no esté dentro de ese rango no va a requerir la cirugía es pensar que todos son iguales. Y ningún paciente puede ser igual. Y reitero, el tema no es que no tengamos un protocolo de atención, porque por supuesto que es sano, es bueno, y me refiero especialmente a las guías clínicas de CENETEC, pero con la diferencia de que no son obligatorias. Luego entonces por eso las puedo ir adecuando a las características de mi paciente, sí siguiéndola. No digo que esto no podemos llegar al otro lado en donde cada médico haga lo que quiera. Tendrá que hacerlo con sustento y en beneficio del paciente y de acuerdo a las condiciones de cada caso. Pero sí, siempre con esta guía y no como establece la norma de una forma obligatoria
y que si no lo haces así, pues entonces al ser obligatoria tienes una responsabilidad con tu paciente, si no la cumples. ¿Qué más? Nos dice que en el caso de, ¿se acuerdan que habíamos visto que se requería, la propia norma contemplaba la obligación de contar con un equipo multidisciplinario de médicos? Bueno, dice que ordenar, que cuando la norma oficial mexicana ordena que la indicación del tratamiento quirúrgico para la obesidad deba ser resultado de la decisión de un grupo multidisciplinario, impone una carga excesiva a los médicos cirujanos, pues impide que practiquen su profesión hasta contar con la aprobación de otros 5 especialistas más. Dice la omisión, además, dice, a ver, son 5 médicos los que me pides su opinión previa para ver si es candidato. Luego entonces, nunca me dice si esa decisión tiene que ser unánime o puede tomarse por mayoría, o qué pasa si por mayoría se puede tomar o no, etcétera. Entonces, me tienen en una incertidumbre jurídica. Y lo textualmente dice, la omisión de especificar cómo debe tomarse la determinación colegiada, es decir, del grupo multidisciplinario de ser unánime o si basta por una mayoría simple, también vulnera la libertad prescriptiva del médico y su derecho al trabajo, ya que para poder realizar una cirugía de acuerdo con una interpretación estricta de la regla, solamente podrá intervenir quirúrgicamente a su paciente cuando exista la determinación unánime. Esto es, con uno solo que se niegue sería bastante para no realizar el procedimiento. ¿Qué más dice esta resolución de esta sala de la Corte? Dice que las normas sujetas a análisis no son proporcionales. Esto es, que la norma oficial mexicana 174 no es proporcional. Pues limita la libertad prescriptiva del médico al generalizar de manera peligrosa la solución para un caso determinado, lo cual no solamente desconoce que la ciencia médica no es una ciencia exacta, sino que tampoco reconoce que cada caso representa características propias y no puede existir una solución uniforme a todo problema médico. Les reitero, es como si esperáramos poner en línea de producción a todos los pacientes con una patología, darles el mismo tratamiento y esperar el mismo resultado, que todos se curen en las mismas condiciones. Cuando hay una serie de variables increíbles, infinitas de paciente a paciente, desde edad, condición, comorbilidades, estilo de vida. Bueno, ustedes como médicos lo saben, entonces no está mal que sigamos una guía, lo que sí está mal es de que, desde mi punto de vista, que establezcamos normas oficiales obligatorias, un tratamiento que no puede estar cuadrado, porque si me salgo de esta, entonces sí me juzgan como este médico y lo condenan. En el caso particular, ¿qué dice el contrasentido? Esto es el voto particular del ministro que votó en contra, el que dijo que estaba mal, que la norma estaba legal y que era legal la condena a este médico, que por cierto es miembro de la Academia Nacional de Medicina, si mal no recuerdo. Este ministro dice, la norma oficial mexicana busca que los pacientes tengan la certeza de que contarán con un estándar mínimo de atención y calidad médica para no poner en riesgo su salud y garantizar cierto grado de éxito en la intervención quirúrgica, lo cual de ningún modo pierde de vista la libertad prescriptiva que alude el ejecutor. Él dice que está bien, este ministro, que fue minoría, que debió haberse condenado a este médico y que era responsable por no seguir el criterio establecido en esta norma oficial mexicana, que además era obligatorio. Yo quiero comentarles que cada vez que analizo una norma oficial mexicana, realmente, particularmente en los casos que nos toca atender, analizo qué tantas disposiciones son o no constitucionales. Y veo de manera lamentable que muchas de ellas, incluyen disposiciones que son inconstitucionales y que llevarse estas en algún momento a análisis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a tribunales colegiados, podríamos tener éxito en cuanto a un análisis similar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces quisiéramos regular tanto y tan profundamente la atención médica,
que la manera que encontramos muy fácil es a través de las normas oficiales mexicanas, llegando incluso a establecer en normas oficiales mexicanas disposiciones exclusivamente reservadas para el Poder Legislativo. Me encuentro normas oficiales mexicanas que contemplan elementos, por ejemplo, del legal ejercicio profesional, cuando son atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, y particularmente en una ley de profesiones, y sin embargo me las encuentro esas obligaciones en normas oficiales mexicanas obligatorias que podrían llevarnos, acarrearnos grandes problemas. Y en el caso de los tratamientos médicos, también soy un convencido que ningún tratamiento médico, ni uno, puede estar estandarizado en una norma oficial mexicana. Sí, normas oficiales mexicanas en salud, en temas que son estandarizables. Particularmente me refiero a una infraestructura hospitalaria, de consultorios, etcétera. Lo que es estandarizable, estoy de acuerdo en que pueda estar incluido en una norma oficial mexicana en salud, pero no el tratamiento médico de una patología, porque además, lejos todavía de poder luchar aquí e encontrarse con la libertad prescriptiva que cada médico tenga, porque sería obligarlo a que todo el mundo actuara igual, me encuentro con otro tema, que es la velocidad de la medicina versus las leyes. Esto es, hoy puede surgir un nuevo tratamiento para tratar este padecimiento, hoy, y sin embargo, me vería obligado a continuar con el tratamiento obsoleto en la norma oficial mexicana, porque de aquí a que se modifica la norma oficial mexicana, pues me voy a llevar 1 o 2 años o meses, y mientras tanto me estaré obligado a llevar la norma oficial mexicana en lugar del nuevo procedimiento. Esto es, estaría obstaculizando la evolución de la medicina. De ahí que soy un convencido que tenemos que seguir con las guías clínicas, creo que son de grande aporte, por supuesto actualizarlas cada vez que se requieran, pero veo mucho más aporte el que hace el Centro Nacional de Tecnología en Salud con estas guías de los padecimientos. Creo que ha sido un gran trabajo. No, o sea, no podemos esperar un trabajo perfecto. Cuando alguien me dice, es que le falta esto, bueno, son más de 500 guías clínicas, no hay seres perfectos, menos instituciones perfectas. Pero creo que sí, un gran trabajo el identificar primero los padecimientos más frecuentes en el país y trabajar con protocolos de atención de estos padecimientos, pero como lo establecen, sin que sean obligatorios. Esto sí me marca una pauta por dónde irme, que seguiré o no, modificaré de acuerdo a las condiciones especiales del caso, y no una norma oficial mexicana que de manera obligatoria me diga cómo debo de tratar esos padecimientos, o pena que de no hacerlo incurra en una causa generadora de responsabilidad penal y civil. Luego entonces, es el tema que venimos a traer hoy, es nuestra recomendación, y nuevamente agradecerles sobremanera el que me hayan escuchado en esta importante plática. Creo que es muy aplicable a todas las especialidades médicas. En este momento vamos a pasar a todas las preguntas y respuestas, todas las preguntas que tengan, tanto de Yo Soy Médico 17 del Facebook Live, como las personas que se han conectado a través de Zoom. Les recuerdo mientras tanto todos nuestros redes sociales, que son las que ven ahora. A ver, una pregunta. Aquí tenemos a Alina Pérez. Dice Alina Pérez, ¿qué pasa con las normas oficiales mexicanas cuando tienen muchos años que no son actualizadas y que quizás ya sean obsoletas de acuerdo a las actualizaciones médicas en otras líneas? Doctora, estoy completamente de acuerdo con usted, pues que siguen siendo obligatorias, no pierden su obligatoriedad, y es un tema que teníamos, que el último comentario que hicimos, mire, se nos adelantó, es que la medicina va siempre mucho más rápido que las normas, que la legislación. Luego entonces, si en una norma oficial mexicana la hacemos obligatoria
y surge, por supuesto, un nuevo tratamiento, un nuevo método, una nueva línea, pues lo que va a pasar es que tengo la obligación de continuar con con el cumplimiento de la norma, aun cuando sea obsoleto, en perjuicio del paciente. Y entonces, pues es algo completamente aberrante. Por eso, excelente su comentario. La doctora Brenda, bueno, bueno fuera que tardara 2 años, nuestras guías tienen más de 10 años sin actualización. Bueno, sí, habrá algunas que tengan esa antigüedad. Es muy difícil actualizarlas todas, pero reitero, mientras la guía clínica no sea obligatoria, es solamente una referencia. Entonces, mientras no me la haga obligatoria, creo que es valioso. El doctor Rodrigo Preta Aldape, muchas gracias, muchos saludos. El doctor Raúl Tachiquín, excelente plática. Susana Rodríguez, estuvo muy interesante. El doctor César Virgen Ortega dice, es el problema de todos los que no saben. Son guías, no leyes. Hay enfermos, no enfermedades. Cada quien la puede manifestar de forma diferente. Bueno, pues quedó, doctor, clarísimo que efectivamente la guía yo la podré utilizar en la parte que corresponda, como usted dice a mi enfermo. Estoy tratando enfermos, no enfermedades. Los abogados tienen protocolos y guías de práctica legal para elegir su ejercicio de la profesión. No, afortunadamente no, afortunadamente no. Sí tenemos, afortunadamente no, cada quien tendrá su propia estrategia, se apela o no apela, en qué tiempo, si presenta un recurso en lugar de otro, si en jurisdicción concurrente acude a una competencia en lugar de otra, y cada quien lleva su propio, ejerce conforme a su propio criterio. Qué aburrido fuera que todos tuviéramos el mismo criterio, entonces no hubiera médicos buenos ni malos, todos tendríamos que actuar, si fuese así, en teoría completamente igual. Vamos a contestar algunas preguntas de yo soy médico 17. Tenemos al doctor Ricardo Zurita. Como siempre, excelente tus conferencias, muchas gracias. Dice el doctor Oscar Mercado Astorga, ¿se puede reclamar el derecho a libertad prescriptiva? Hay jefes que obligan a otorgar cierto tratamiento quirúrgico bajo la amenaza de rescisión contractual. Es un tema. Usted acaba de dar un punto interesante. En el ámbito privado es mucho más fácil ejercer la libertad prescriptiva. El problema lo encontramos en el ámbito institucional, en donde ¿qué pasa cuando la atención médica es integral y mi criterio del médico de la mañana es diferente al del médico de la tarde? Luego entonces, de ahí la importancia de generar las sesiones clínicas y que juntos, entre todos los médicos, definamos cuál va a ser el mejor tratamiento para un paciente. Y entonces, juntos, todos los médicos ir modificando cada día las condiciones de común acuerdo de este paciente. Pero sí es un tema, una gran pregunta, es un tema en donde me lo encuentro cada día de manera más frecuente, en donde un médico tiene un criterio diferente al de otro médico, ambos en el ámbito institucional. Bernie Salas, ¿cuál fue la resolución final hacia el médico? Bueno, al decretarse la inconstitucionalidad de esta norma oficial mexicana, se absolvió al médico de todas las prestaciones, pero fue un caso que tuvo que llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias, Licea, por darse, es David, muchas gracias, dice, gracias por darse el tiempo para ese nombre, gracias a ti, mi querido David, de Yo Soy Médico 17, increíble ustedes. El doctor Mariñel Arena, excelente conferencia, y la libertad prescriptiva va con el criterio médico correcto. Dice, la libertad prescriptiva va con el criterio médico correcto. La doctora Denia Rojas, es que yo creo que hay derecho a apelar lo que tú quieras, pero mientras la ley sea tajante, pues no tiene muchas opciones. Bueno, aquí, acuérdense que nuestro sistema jurídico está basado principalmente en leyes las constitucionales, y lo que tenemos que analizar es que aun cuando
no sean específicas las leyes, sí podemos interpretarlas de acuerdo a un criterio constitucional y de derechos humanos. El doctor Penny Oftadner, no te estarías negando, es parte del protocolo de abordaje, porque seamos honestos, una manga gástrica no es una cirugía de urgencia, sino una cirugía electiva. De nada sirve que la operen si el paciente, como muchos otros, no van a modificar su sistema de vida. Estoy de acuerdo. En el caso particular, en las pláticas anteriores, veíamos que en todo contrato se generan derechos y obligaciones y el contrato de prestación de servicios de atención médica no es la excepción. Genera derechos y obligaciones para el paciente y para el médico. La del médico de realizar su atención médica adecuada y oportuna y la del paciente de seguir las indicaciones médicas y los tratamientos médicos también. ¿Y qué pasa cuando el paciente no da seguimiento a sus indicaciones médicas y a los tratamientos médicos? Luego entonces existe una disposición que contempla la rescisión del contrato como cualquier otro sin responsabilidad para la parte inocente. En este caso, nosotros, a diferencia de un contrato normal, tenemos la obligación de seguir atendiendo al paciente por ser el derecho a la salud, a su protección, un derecho humano. No obstante, si justificamos y documentamos que el paciente no sigue las indicaciones médicas, por supuesto que es una causal excluyente de mi responsabilidad, porque es el médico el que no siguió las indicaciones médicas. Denia Rojas. Aquí es muy importante por eso hacer un consentimiento informado, porque imagínense que yo le hago super caso a la norma y le digo, ¿sabe qué? No lo puedo atender hasta que tenga usted la valoración por los 5 médicos especialistas que yo estoy solicitando. Y entonces me van a acusar por negar el servicio. Ahí tendré que justificar mi falta de atención. Bueno, lo que establece la norma oficial mexicana, en este caso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una carga excesiva en este caso particular, contar la opinión de más profesionistas que limitan la libertad de acción de un médico. No obstante, usted comenta algo interesante, la carta de consentimiento específica es fundamental. Con el Colegio de Bariatría, por supuesto que hemos trabajado en las principales cuatro procedimientos quirúrgicos de obesidad que existen. Igual lo podemos hacer con cualquier otro colegio en sus respectivas especialidades. Y yo les quiero comentar, les adelanto, antes de terminar de contestar algunas otras preguntas, que estaremos prolongando el tema de este seminario a partir del siguiente lunes, igual a la misma hora, con diferentes temas. Y uno de los temas que abordaremos será precisamente, doctora Rojas, las cartas específicas de consentimiento informado, la importancia de ellas, cómo elaborarlas, qué requisitos debo de tener. Y bueno, esto nos va a ayudar a ser más seguros, porque con que un médico pueda saber cómo redactar las cartas de los 5 o 10 más frecuentes procedimientos o atenciones médicas que realice, va a ser seguramente un profesionista mucho más seguro. Y bueno, esto lo tendremos también la siguiente semana. Dice Shelly Barrera, y aparte los pacientes no quieren pagar los honorarios de los 5 especialistas involucrados. Bueno, esto por supuesto adicional. Ray Herrera, hola, ¿me podría confirmar las fuentes de las guías clínicas, por favor? Bueno, esto las encuentran en el Centro Nacional de Tecnología en Salud. Ahí vienen publicadas todas las guías clínicas autorizadas hoy en día en México. Vico Gingle. Dice, debe haber sustento legal para que esa libertad de prescripción vaya encaminada al tratamiento de dicho patógeno. Sí, bueno, no más que un tratamiento, no es un tratamiento legal, tiene que haber una justificación médica que sea en beneficio del paciente tomando en cuenta las condiciones especiales de cada caso. Son los dos requerimientos que establece esta resolución de la Corte, no una justificación legal, una justificación médica.
de, bueno, la doctora Dani Rojas fue de las pocas que aplicó el voto en el número 1. Bueno, Ricardo Zurita también, Shelly también. Abraham Sergio Rojas dice, estoy de acuerdo con la posición 2. Tiene un criterio orientado sobre la prescripción positiva, libertad prescriptiva. Vamos a contestar algunas ahora acá de Zoom. Tenemos Francisco Robles Elías. ¿Cómo está, doctores de Nogales? Dice, felicidades, pero muy buena presentación, mucho que comentar, espero tener en el futuro la oportunidad de hacerlo personalmente. Francisco Estrada, felicidades, excelente charla. Dice, soy auditora y se nos fue. Dice, Lisette Elvira Cinco Tapia. Buenas noches, soy auditor hospitalario. Me interesa el amparo por falta de estructura hospitalaria para atención de COVID para institución privada. Con mucho gusto le pido que me contacte por a mi teléfono o a mi correo electrónico. ¿Quién vigilará y sancionará a los que cumplan con infraestructura porque la institución te obliga pero no aporta infraestructura necesaria? Bueno, por supuesto que es la propia Secretaría de Salud, pero como en estos momentos no lo va a hacer, tenemos que acudir a un órgano constitucional que puede ser Comisión de Derechos Humanos, como ya lo platicamos, o un juicio de amparo. Muchas más preguntas. Doctor Juan Olmos, desde Veracruz. Pues muchas más preguntas. Yo espero estarlas contestando todas en el transcurso de hoy. Quiero nuevamente reiterar, dadas las condiciones que guarda el país, que demos, que cada persona tiene que dar su mejor parte. Hoy en día somos un equipo, los médicos, los trabajadores, eh, las enfermeras, los patrones, la iniciativa privada, el Estado, todos somos un mismo equipo. Yo entiendo que hay muchas vicisitudes, dudas, qué va a pasar. Por supuesto que estamos enfrentando uno de los peores retos, más grandes retos que ha tenido no solamente el país, sino el mundo. Y hay una sola manera de poderlo enfrentar, que es haciendo cada quien lo que nos corresponde. Yo les comentaba que qué pasaba si no la persona que surte el agua, que surte el gas, que está en el súper atendiendo, cobrando. Ellos, por supuesto que también tienen las mismas inquietudes que nosotros, y si ellos no lo hacen, pues no tendríamos que comer, ni que tomar agua, ni cómo bañarnos. Cada uno de nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros donde estamos. Y preguntémoslo si alguien a quien aprecio de manera muy especial, el día de ayer me decía, si las estadísticas no fallan, si la estadística no falla en México, al menos cada familia va a tener a una persona contagiada grave, enferma grave. Pregúntate quién te gustaría que lo atendiera. Y esa es la persona que lo va a atender. Esa persona, y eso va a depender de lo que hagamos cada uno. Sé también, hoy platicaba con personas de la iniciativa privada, que es muy difícil también para ellos poder estar pagando sueldos, ingresos, cuando no tienen ingresos. Pero hay una sola forma de sacar adelante. Claro que va a haber pérdidas, ya perdimos, o sea, muchas pérdidas, pero vamos a tener más pérdidas si no hacemos lo que nos corresponde. Yo quiero agradecer especialmente nuevamente a Yo Soy Médico 17 por haber proporcionado la plataforma de Facebook Live y como lo ha hecho hasta hoy, siempre respetando las transmisiones que hacemos, las hacemos siempre con un fin positivo, sin ningún interés de afectar a nadie ni al país, menos al país, al contrario, es nuestra aportación al país lo que hacemos. Tenemos que respetar
digo, es un tema completamente apartidista. Tenemos que quizá en este momento apoyar y todos hacer equipo, todos, el gobierno, el Estado, médicos, todos. Es la única manera que podemos salir adelante. Y este curso que hemos recibido tantas inquietudes, tantas respuestas, tanta aceptación, pues hemos decidido mantenerlo permanente todos los días a las 8 de la noche, ya no solo conmigo, ya se incorporará más otros profesionistas a hablar de temas médicos, legales. Todos los lunes será un día de COVID, además de cualquier otro día, de acuerdo a las condiciones de que surjan, vayan surgiendo en el país. Pero de entrada todos los lunes, yo estaré este lunes y ya hasta la siguiente semana, pero estarán varios profesionistas, les comenté, les adelantaba algunos nombres y espero, bueno, platicaré con Yo Soy 17 para ver la posibilidad de seguir transmitiendo desde Facebook Live. Espero que esto sea en beneficio de todos y créanme que estoy siempre atrás, respetando y apoyando, como lo haré mientras pueda, a todos los profesionales de la salud. Lo haré de manera decidida, como lo he hecho en los últimos años de mi vida, porque ustedes son mi razón de ser. Y ustedes me conocen lo comprometido que he sido siempre y no lo dejaré de hacer ahora. O sea, no lo dejaré de hacer. Y cualquier inquietud que pueda tener está por abajo de mi deber y mi obligación de estar con ustedes, de estar apoyándolos y que sientan que todo un equipo de personas altamente calificadas estamos ahí con ustedes, estamos haciendo y aportando nuestro grano de arena. Señores, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Les reitero que todas las pláticas de la semana están en Facebook Live, en Facebook de Medical Legal Center y en el Facebook de Yo Soy Médico 17, donde en este momento estamos transmitiendo, así como en la plataforma Zoom. Y a partir del próximo lunes seguimos transmitiendo de manera permanente todo, a las 8 de la noche mientras dure esta emergencia, que por supuesto es una contingencia no declarada, pero lo es. Tienen a mi disposición indiscutible el Facebook, Twitter, Instagram, mi teléfono personal, lo tienen, está publicado ahorita en la pantalla, es mi teléfono, me pueden marcar, ese es mi compromiso con toda la comunidad médica, y mi correo electrónico a davila@salomonwarner.com.mx. Estoy con ustedes y vamos a sacar este país adelante. Señores, muchas gracias.